Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Hoy estamos con un nuevo capítulo, con un nuevo invitado, y para mí este invitado es un invitado muy especial. Sé que casi siempre decimos lo mismo, que son invitados especiales. Lo único es que este es un invitado que yo conozco desde que nací. Hoy les traemos a Gonzalo Gómez, Goncho, alias Goncho, como lo conoce todo el mundo, y es mi hermano. Y es súper especial porque, bueno, pues porque a mí me enorgullece muchísimo saber toda la labor y la función que él ha estado haciendo y ese camino y ese recorrido que lo conozco muy bien, que ha tenido, y que después de haber hecho como muchos movimientos en su vida, mucha curiosidad en qué quería hacer, cómo iba a hacer, por dónde lo iba a hacer y cómo volver a empezar muchas veces, ha encontrado esa pasión, ese propósito, y pues hoy lo tenemos aquí para que nos cuente también sobre su historia, pero también sobre una historia muy bonita que tiene que ver con la Fundación Buen Punto, que trabaja con niños a través del deporte, enseñándoles valores, enseñándoles una manera de vivir distinta. Y quiero que hoy, pues, escuchemos su historia y escuchemos lo que nos está trayendo al mundo y el impacto que están logrando ellos en este momento. Entonces, bienvenido, Goncho, a este espacio al ADN Transformador. Bueno, muchas gracias, Caro. Gracias por la invitación. Creo que ya ahí hubo bastante presentación de quién soy. Sí, pues realmente la idea es que si quiere más allá como de los títulos y de los cargos, pues que nos cuente un poquito quién es, cuál es su ADN y qué es lo que está haciendo hoy por hoy. Bueno, esa pregunta yo creo que siempre es la más compleja de todas. ¿Quién es uno? Porque sí, efectivamente uno arranca, pues soy Gonzalo Gómez Vázquez. Después empieza uno con qué me gradué, profesión, diseñador industrial de la Javeriana, pero más que todo, pues soy como, no sé, ¿cómo me podría describir? Como, como que me le meto a lo que voy encontrando por ahí. Efectivamente ha habido, hay a veces dentro de las cosas que me han pasado y que he sido, pues fui profesor durante muchos años y, y hacía una charla para personas que iban a entrar a las universidades y se llamaba algo así como siempre he sido un primíparo. Y ese siempre he sido un primíparo es porque la vida siempre nos ha puesto de primíparos en algún momento, en alguna situación. Entonces uno no es primíparo solo cuando entra a la universidad, sino cuando cambia de trabajo, cuando empieza a emprender algo nuevo, cuando se mete en un negocio de algo que no conoce, o en este caso, pues también como cuando empecé con cuando me sumé a esta iniciativa de la Fundación Buen Punto. Entonces, pues más o menos es eso, como me le voy metiendo a lo que voy encontrando y lo que voy sintiendo una afinidad. Buenísimo, sí. Y ahí, bueno, siempre se ha caracterizado usted por ser un poquito de cuentero y de tener esa facilidad de contar historias y de enganchar a la gente con lo que hace. Yo creo que tiene un poco que ver con ese lado diseñador y ese lado de primíparo que dice y también de docente, de lograr que la gente conecte. Si fuera a contarnos como su historia, eh, desde lo que lo mueve, desde lo que hoy le da energía, lo moviliza, lo apasiona. ¿Cómo sería como esa historia, un poquito ahí de esa historia? Uy, pues esa historia sería como bueno, ¿qué me mueve hoy en día? Pues la verdad me mueven muchas cosas.
Eh, a uno lo mueve muchísimo su familia, lo mueve muchísimo también la pasión de lo que está haciendo en el momento. Eh, y sí, el tema de cuentero, pues lo que pasa es que cuando uno es profesor de personas jóvenes, se da cuenta que si uno no logra conectar con ellos, pues no se logra nada. Entonces, de ahí vino que tocaba aprender a echar muy bien el cuento para poder llegar a muchos lados. Eh, ¿Qué más me conecta? Pues hoy en día me está moviendo mucho varios trabajos. Un trabajo principal que yo hago, que hago con la óptica alemana, me ha llamado mucho la atención. Y he empezado como empieza uno todo y de ahí viene lo de Somos Primíparos. Día uno, Google, que es salud visual. Y arrancar a mirar y a pensar en qué es eso. Me mueve también este proyecto de la Fundación Buen Punto que llevo ya desde el 2018 allí haciendo pinitos y entendiéndola y cada vez uno como que va, es como si fuera un iceberg. Entonces es como que va uno profundizando y entendiendo y viendo que se expande y que sigue creciendo y que no tiene fin. Y eso también como que empieza a moverlo a uno, empieza uno a moverlo a uno no solamente esas ganas de hacer algo bueno, sino, oiga, hay mucho más por aprender y siempre va a haber algo que va saliendo de, oiga, yo puedo hacer esto también y ahora podemos hacer esto otro. Entonces como que va creciendo exponencialmente y eso creo que empieza a ser como un motor de esos donde ya su inercia los mueven solos sin necesidad de mayor equilibrio, mayor combustible, sino que ya es algo que se empieza a mover como tal. Y cuéntenos un poquito qué es esto de la Fundación Buen Punto, de dónde surge, a qué se dedican, qué es lo que están buscando. Bueno, la Fundación Buen Punto tiene una historia y aquí arranca un cuento. Entonces, la Fundación Buen Punto nace porque hace muchos años yo jugaba rugby y como yo, muchos jugábamos rugby. Y resulta que el rugby es un deporte bien interesante porque es un deporte que se basa en unos valores muy específicos. Cositas básicas como, por ejemplo, juegan 15 contra 15. Es un juego con alto contacto físico, donde cualquiera diría, hombre, aquí va a haber peleas por todo lado. Pero uno de esos valores es solo el capitán habla con el árbitro. Nadie más. Ese empieza por esa parte del respeto. La otra parte es que en el rugby le enseñan a uno que otra de las cosas que hay que respetar muchísimo es al contrincante. Si yo no tuviera un contrincante, no tendría con quién jugar y no tendría con quién demostrar cómo estoy. Entonces, vienen esos valores. Dentro de esas personas en ese equipo de rugby que jugaba, que se llama Barbarians, había muchos extranjeros. Y uno de esos extranjeros que llegó a Colombia, un australiano, se llama Ryan Buta. Y Ryan en algún momento dijo, como muchos extranjeros en Colombia, quiero conocer más de Colombia. Y dijo, quiero ir al Chocó. Se fue al Chocó y llegó a un pequeño pueblito que se llama Termales, al lado de Nuquí, a 40 minutos de Nuquí. Y en Termales se encontró con unas personas supremamente especiales, los hermanos Tello, Néstor y Tellín. Y resulta que Néstor y Tellín tenían algo que ellos llamaban es que montaban olas. Y el montar olas para Ryan era, están haciendo surf. Y ellos empezaron a contar su historia. Y su historia era que cuando pequeños ellos salían del colegio, llegaban a su casa, desarmaban su cama, cogían las tablas de la cama y con esas tablas se iban a montar las olas. Y esto ya para Ryan fue como, oiga, ¿qué es esta cosa tan loca? Lo primero que hizo fue llamar a sus amigos en Australia y decir, necesitamos traer tablas aquí a Colombia, porque hay gente que quiere. Yo quiero regalar tablas. Y con eso consiguió 8 tablas y las benditas tablas llegaron a Colombia. Llegaron a Colombia y se quedaron
hasta hoy en día creo que están allá guardadas, esto viene siendo como en el 2014, se quedaron guardadas en la aduana. ¿Por qué? Pues porque eran un regalo y el regalo pues no tenía una factura, no tenía ningún tipo de papel y eso se llama contrabando. Entonces alguien le dijo, venga Ryan, si usted quiere hacer eso, hágalo bien. Monte una fundación, la fundación puede recibir donaciones, las donaciones las podemos legalizar y así sí podemos meter las cosas. Y así nació la Fundación Buen Punto. Ryan, por cosas de la vida, se va de Colombia y la fundación queda ahí dormida. No pasa nada más con la fundación. Pero otras personas del equipo de rugby, Andy Wright y Lucas Marroquín, venían cada uno con sus distintos trabajos. Lucas se había vuelto distribuidor en Colombia de una marca que se llama Gilbert, que es solo productos para rugby. Y Andy en ese momento estaba trabajando con la embajada británica y tenía una cantidad de contactos. Y dentro de todos esos contactos llegó algo y es, oiga, mire, conocí a la embajadora de Australia y la embajadora de Australia dice, tengo plata para un proyecto social. ¿Ustedes qué creen que pueden hacer? No, pues hombre, ¿qué creo? Pues podemos hacer algo con rugby. Entonces, listo. Y en esas entra otro personaje por ahí que empezó a hacer ruidito, que era Guillermo Granados, alias Memo Granados, que estaba también del equipo de rugby, que estaba de personero en Mosquera. Y dijo, yo tengo aquí una cantidad de problemas sociales y vainas, yo necesito ver la forma de que el rugby me ayude. Entonces, empezaron a unirse cabos, empezaron a tender puentes y surge Rugby por la Igualdad. Entonces, entre Lucas y Andy montan el proyecto, se sientan un día y dicen, ¿cómo le ponemos de nombre? No, pues en este momento todo gira en torno a la paz, entonces póngale Rugby por la Paz. Listo, en inglés, métase en Google, Rugby for Peace, pin, primer pantallazo, Universidad de Brighton, tiene una metodología que se llama Rugby for Peace. Escríbale a la Universidad de Brighton, mire, nosotros queremos hacer tal, al día siguiente contestan de la Universidad de Brighton y dicen, claro que sí, venga y les ayudamos. Y así fue empezando a consolidarse este tema. Pero entonces, bueno, listo, ¿y quién recibe la plata? Porque yo no puedo recibir la plata de un gobierno, entonces, no, venga, montemos una fundación. Llámese a Ryan que él tenía una fundación. Ryan dice, están bobos, ¿para qué quieren otra fundación? Más bien cojan la mía, que está quieta, está ahí, los papeles, está todo, es solo reactivarla. Y se reactiva la Fundación Buen Punto, que antes estaba como simplemente dar implementos enfocados al surf y empieza a meterse con la parte de rugby. En el 2014 arranca fuertemente eso. Entonces empezamos con Rugby por la Igualdad en Mosquera y más adelante empezamos a hacer cositas, empezamos a hacer cosas como lo que hace cualquiera. Empezamos a hacer rifas, empezamos a buscar y a golpear puertas a ver de dónde se conseguía una platica por aquí, una platica por allá, se golpeaba en Cancillería decía, sí, listo, voy a hacer un programa de intercambio, me puedo llevar a 2 personas de termales. Viajan 2 personas de termales, viajan Néstor Tello, Santiago Valencia, viajan a Australia, ven cómo es un ambiente de surf y se empieza como a generar una onda de que, oiga, podemos hacer cosas. Una de las cosas que también hicimos, que lo hicimos por un par de años, como estaba Andy trabajando en la embajada inglesa, el pueblo escocés, el gobierno escocés, la gente que vive en Escocia, tiene un personaje que se llama Robert Burns. Y Robert Burns es un poeta. Y ellos celebran la vida del poeta y lo celebran en enero. Y en enero hay una celebración que se llama el Burns Night. Y en el Burns Night se reúnen las personas a declamar poesía de Robert Burns, hacer poesías hacia los hombres, hacia las mujeres, mientras toman whisky y mientras se comen una cosa muy típica de allá, que es el haggis. El haggis traducido es una pipitoria metida en un estómago de oveja. Y eso es famosísimo. Entonces, eso se convirtió en una noche de gala. Nosotros como fundación dijimos, nosotros se lo organizamos, nosotros se lo hacemos. Y así
organizamos muy bien la gala, llamamos a la gente y una parte de eso, lo que quede, que no sean gastos, va para la fundación. Y así empezamos a movernos. La fundación empezó a crecer y a moverse un poquitico con este tipo de ayudas, pero en el 2018 me invitan a ser parte de la fundación. En el 2019 ya estoy metido de lleno con la fundación, hacemos un Burns Night en enero del 2020 y nos agarra la pandemia. Y ahí quedamos quietos, no había forma, no había forma de pedir donaciones, llevar donaciones, o sea, un distanciamiento total, pero hicimos lo que muchos hicimos durante la pandemia. Aparte de yo hacer videos bailando en la cocina, porque eso fue lo que me dio, cada cual tuvo su locura en la pandemia, también lo que hicimos fue empezar a llenar muchas aplicaciones de convocatorias internacionales y presentar a la fundación. Y en una de esas, con ese trabajo que ya veníamos haciendo con la Universidad de Brighton, ya teníamos ahí un personaje que se llama Thomas Carter, que es quien está detrás del Rugby for Peace. Con él adaptamos la metodología a Colombia y empezamos a trabajar un montón de cosas. A Thomas Carter lo contactan de una organización escocesa que se llama SCIAF. SCIAF es Fondo de Apoyo Internacional Católico Escocés. Y entonces ellos le dicen, oiga, Tomás, usted que conoce gente en Colombia, ¿qué proyecto es interesante para que nosotros apoyemos? Y le digo, háblese con la gente de la Fundación Buen Punto. Ellos tienen unos proyectos en el Chocó. Y eso nos llevó a una reunión virtual. En esa reunión virtual aparece otro personaje que se llama Mark Carnburn, un escocés que vivía en Bolivia en ese momento y era el director de SCIAF en todos los proyectos del Pacífico de Sudamérica. Y le empezamos a contar el programa y qué hacíamos y todo, y como a los 20 minutos nos dijo, como en la película, nos dijo, no, ya, apenas dijeron rugby, ya caí. Les cuento, yo soy jugador de rugby y soy en este momento el capitán de la selección de rugby de Bolivia. El proyecto me fascina. No tengo nada de plata para darles, pero vamos a ver si el próximo año podemos hacer algo. Como eso, en la vida yo creo que hemos tenido todos esa reunión donde le dicen a uno, muy chévere lo que tú dices, no tengo cómo apoyarte, pero después tal vez podemos hacer algo. Dijimos, listo, es una llamada más. A los 15 días nos llamó y nos dijo, tengo un saldito de unos miles de libras esterlinas. ¿Será que eso les sirve? Que si nos sirve, arrancamos un piloto. En ese piloto, el piloto arrancó en el 2021, ese piloto se llamaba Rugby for Peace. Y en ese piloto empezamos a trabajar directamente en el Chocó, en Vallasolano y en Nuquí, con comunidades vulnerables, tanto afro como indígenas, donde la premisa era, dentro de lo que trabajábamos como con la metodología del Rugby por la Paz, fortalecimiento de valores y aprender de resolución pacífica de conflictos a través del deporte. Es decir, el deporte como una herramienta para la transformación social, donde esa metodología empieza a ser muy importante porque cada actividad, cada momento viene directamente diseñado para que los participantes empiecen a entender algo. Cosas básicas. Primera sesión. Nos vamos a llamar por el nombre y no por el apodo. Y nos tenemos que aprender el nombre de todos quienes estamos. Eso ahí estamos trabajando ya dos cosas. Respeto y responsabilidad. Por respeto lo hago y es mi responsabilidad aprenderme el nombre de cada uno. Vienen después otras cositas. En el Chocó todavía no hemos logrado otra que nos gustaría, que es la puntualidad y el horario. Pero eso son cosas que se van trabajando con los años. Pero eso es del Chocó de Colombia como tal. Creo que es Colombian Time, el tema es Colombian Time. Pero vamos trabajando cosas. Hay otras cosas donde cada actividad tiene un valor asociado o tiene una cosa que llamamos los momentos de enseñanza. ¿Qué es un momento de enseñanza? Listo, vamos todos a correr hacia el fondo de la cancha y volvemos, pero en ese momento alguien se cae. Se cae un niño, viene una niña,
no completa su ejercicio, para ella, se devuelve, ayuda a parar al niño y se devuelven los dos. Ese momento, entonces en ese momento lo que hacemos es que paramos en la sesión, resaltamos lo que acaba de pasar. Hacemos que todos entiendan la importancia del pequeño acto de colaboración, empatía que tuvo la niña con el niño que lo ayudó a parar, que no le importó haber llegado a la meta, sino le importó más el otro. Y eso lo hacemos visible para todos. ¿Por qué? ¿Qué estamos buscando ahí? Estamos buscando la asociación, estamos buscando que quieran volver a hacerlo, porque entonces ya vieron que, oiga, mire, él es súper bueno porque miren lo que hizo, ella es súper buena porque miren lo que, yo quiero también ser eso. Entonces están pendientes desde buscar ese tipo de momentos para ellos también estar debajo del foco de luz, para que la gente los empiece a ver. Y eso lo hacemos dentro de esta dinámica del rugby, que muchas veces nos han preguntado, oiga, pero ¿por qué el rugby? El rugby con ese contacto no es muy violento. Entonces decimos, no. Primero, el rugby no es violento. Es un deporte que tiene contacto físico, hay contacto, pero es un deporte que tiene muchas normas y reglas para cuidado de los deportistas. No solo eso, sino que aquí viene una cosa que me ha gustado muchísimo de la forma en que estamos entendiendo la fundación, y es que si yo no logro generar conflicto, ¿cómo enseño a resolver el conflicto? ¿Sí? Entonces yo necesito que haya espacios de conflicto. ¿A qué voy? Yo no es que los ponga a pelear. No, eso no es generar conflicto, eso es violencia. Yo estoy generando espacios donde les digo, listo, nos vamos a dividir en 2 equipos. Y siempre se van a ir los más grandes con los más grandes, las más pequeñitas con los más pequeños, se van a ir los amigos con los amigos. Y muchas veces va a haber una desigualdad. Al principio dejamos que jueguen con desigualdad y que jueguen y ganen un par de veces. Y después paramos y viene otro momento de esos de enseñanza. Está bien que ya sepamos que vamos a ganar. Está bien que haya unos más grandes jugando contra unos más pequeños. ¿Y por qué? Porque es que yo no puedo empezar a hablar de toda esta cosa de valores y esto simplemente dando información, sino necesito que empiece a permear toda esta información. Entonces necesito que haya mucha reflexión detrás. Entonces las sesiones no son sesiones solo de vamos a hacer ejercicio, son sesiones donde, venga, tenemos que pensar, ¿cómo voy a hacer esto? Esto está bien, y después entonces lo ideal, y que a veces pasa, no voy a decir que siempre, a veces pasa, se mezclan los equipos y entienden qué está pasando. A veces empezamos a ver cómo nacen unos pequeños líderes, y esos líderes empiezan a ser quienes nos ayudan cuando llegamos a las comunidades a llamar los otros. Hay como una comunidad que yo quiero mucho en Vallasolano, en Ciudad Mutis. Es un barrio de invasión allí en esta ciudad, en este municipio. Y el barrio se llama Onetis, todo el mundo le dice Chambacú. Son casas en palafitos, no hay acueducto. Hay un mar que tiene marea alta y marea baja. Las personas cuando van al baño, pues simplemente sus desechos caen al piso, sube la marea, se los lleva, desaparecieron. Pero como se van cosas, también llega mucha basura. Pues es un lugar complejo, pero Camilo ha sido un niño muy especial porque él ya nos ve, profe, ya los llamo. Y él es el grande, es el fuerte. Entonces, él va y empieza, chicos, ya vamos. Y entonces se va casa por casa, que ya vamos, que todo. Y los llama, y los siguen, y se ha convertido en un líder dentro de su pequeño grupo. Que digo pequeño porque no tienen más de 12, 13 años. Entonces, son unos chiquitos llevando a chiquitos. Entonces, eso ha sido bien interesante. Cosas que nos hayan pasado que yo digo, wow, esto nunca me lo imaginé. El trabajo con comunidades indígenas. A nosotros nos invitan después de una situación muy fuerte de violencia que se vivió a finales del 2020.
Hubo un par de casos bastante fuertes. Uno de estos casos fue el asesinato de uno de los gobernadores indígenas en unas comunidades que quedan a hora y media de un pequeño corregimiento en Vallasolano que se llama El Valle. Uno llega al Valle, uno llega a Vallasolano en avión, de ahí toma uno un transporte que es una motico y llega uno al Valle 40 minutos después de atravesar la selva y se monta uno en una canoa y hora y media para arriba por el río llega uno a estas comunidades. Hay 3 comunidades, una al lado de la otra. Una se llama Posamansa, otra se llama Bacurupuru y la otra se llama El Brazo. Son todas comunidades del río El Brazo. Y aquí mataron a uno de los gobernadores indígenas frente a toda la comunidad en la cancha de fútbol. Y eso lo que generó fue un desplazamiento. Los desplazamientos no se dan porque la gente quiera. La gente no se quiere ir de sus casas. Pero entonces cuando en el 2021 nos llaman y nos dicen, venga, usted tiene un programa para niños. Nosotros estamos en todo un programa de reinserción de estas comunidades a su territorio y necesitamos algo con los niños. Y nos invitan a unos juegos indígenas. Entonces nos vamos hasta allá arriba y pasamos 3 noches, 3 días allá durmiendo, compartiendo con la comunidad y empezamos, yo nunca esperé vivir y convivir con una comunidad indígena, tener que hablar con sus gobernadores, tener que ver lo que era hacer la fila cada uno, todos, la fila con todos los miembros de la comunidad para la olla comunitaria donde nos servían a todos el mismo plato. Que nos despertaran con un pito a las 4:30 de la mañana porque era hora en que la comunidad toda va al río a bañarse y a hacer sus necesidades. Después de esa hora, si uno tiene que hacer necesidades, uno tiene que ir a unos lugares específicos. Uno no puede, como un animalito, hacer ahí en cualquier lado. ¿Por qué? Porque es castigado. Castigado por la guardia indígena. Le dicen, no, qué pena, tú no puedes venir a hacer esto. Entonces, empieza uno a vivir cosas totalmente distintas. Y eso nos llevó a que el año pasado, por ejemplo, incorporamos al equipo a una persona que quiero mucho, se llama Lina, Lina Marcela Conde Machuca. Lina Marcela Conde Machuca es una indígena en Vera, madre, cabeza de familia, tiene su hijo Dylan, y ella dijo, bueno, listo, yo no sé nada de rugby, pero yo me meto a ser entrenadora. Y ha sido muy bonito porque ella es nuestra entrenadora para las comunidades indígenas, porque nosotros no habíamos visto un problema que estábamos teniendo. Conseguimos ir y trabajar con las comunidades indígenas, pero cuando yo me paro a hablar en este idioma con una comunidad indígena que a veces entiende lo que yo les estoy diciendo en este idioma, y si hablo con los niños y les hablo de un valor y les digo respeto, ellos puede que no me entiendan de qué les estoy hablando, ¿sí? Y les digo, Que no bueno, venga, esté, que vamos a tengan hablar de otros valores igualdad. y que tengan otros valores que no No estén, solo eso, sino otra palabra. es como se dice en inglés, el lost in translation. Se pierde en la traducción el sentido de la palabra. Entonces Lina llegó y Lina en este momento dicta las sesiones en Embera a los niños en Vera. Entonces el crecimiento fue exponencial después porque empezamos a ver un cambio, empezaron a entender. Es totalmente distinto. Lina se empezó a convertir además en un referente dentro de su comunidad. Mire cómo la profe trabaja con un deporte que no conocíamos y nos está enseñando cosas distintas. Y va a las distintas comunidades con su maletica, con su carpeta, llenando las listas, haciendo los informes, inflando balones de rugby y viendo videos de rugby para aprender. Y Entonces, ahí me viene porque claro, por lo menos Colombia es un país y Latinoamérica somos países muy de fútbol. Que uno dice, pues uno, bueno, ustedes que les dio y que eran muchos extranjeros y que hicieron rugby, pero después llegar a unas comunidades de estas, uno al lado del mar, que querían era estar con la tabla de surf, o dos que probablemente con un balón, no sé si buen balón o no, qué, pero que querían estar
¿cómo entran con un deporte tan diferente, que además tiene ese referente de ser violento, y que ahorita con lo que cuenta, con todos sus valores y todo, que la mayoría de las personas no conocemos, y que si el fútbol es de impacto y es de contacto y es de cierta manera también bien violento y brusco, pues yo digo, bueno, y ahora métale rugby, ¿cómo hacen ese choque cultural de traer este deporte que llame la atención, y que además lo quieran meter no solo como deporte, sino como un lugar para aprender valores? Bien, y creo que esa es una muy buena pregunta porque fue algo que lo trabajamos muchísimo. La, la metodología desde la Universidad de Brighton, cuando nace en el 2001, nace como Football for Peace. Y ese Football for Peace se empieza a implementar en la Franja de Gaza con niños palestinos y niños israelitas. Wow. Y yo creo que el proyecto más largo ahorita está en stand-by, ahorita está frenado el proyecto. Pero desde el 2001, ellos llevan muchos años, ellos son como los papás de los pollitos. Nosotros hablamos con Thomas y formamos y ayudamos muchísimo en toda la parte del Rugby for Peace. Pero algo que nos ha funcionado, y lo acabas de decir clarísimo, Colombia es un país de mucho fútbol. El problema de ser un país de mucho fútbol es que ya hay unas ideas preconcebidas dentro de todos los niños. Entonces, si yo les digo a los niños, vamos a jugar fútbol, lo primero que van a decir, niños a este lado, niñas a este otro. De una vez. ¿Sí? Ya saben quién juega en dónde. Entonces, yo no puedo entrar ahí a modificar lo que yo necesito modificar, que es la cabeza. Si yo les llego con un deporte del cual no tienen ni idea y les digo, vamos a jugar, y esto se juega niños con niñas juntos, ya ahí estoy rompiendo esquemas. Ya ahí estoy trabajando dos de los valores que también estoy trabajando. Uno es equidad y el otro es integración. Entonces, ahí mismo empiezan desde el día uno, desde el momento cero, ya, esto no fue niños y niñas. Esto no fue indígenas y afros. Esto es una cuestión de los que llegaron a la sesión, trabajan juntos. Juegan. Entonces, eso nos ayudó muchísimo y eso nos viene ayudando mucho. Ahora, tenemos lo otro, que el surf nunca se ha olvidado. El surf siempre ha estado ahí. Tanto ha estado ahí el surf que también conocimos otra metodología. Hay una organización muy interesante, se llama Waves for Change, que nace en Sudáfrica. Y esta organización empieza a trabajar. Sudáfrica tiene una cantidad de problemas raciales bastante fuertes. Aún hoy en día, aún después de todo esto. Después de Mandela, después del apartheid, todo esto, todavía sigue habiendo, o sea, viene un rezago. Y empezaron a ver personas en Sudáfrica, comunidades afro, que vivían sobre la costa y no tenían ningún tipo de relación con el mar. Entonces, esta organización Waves for Change lo que les dijo fue, venga, espérense, vamos a conectarnos con el mar, vamos a empezar a hacer surf. Pero no solo vamos a hacer surf, vamos a empezar a tener clases. Entonces, oiga, venga, claro, no puedo hacer surf si no sé nadar. Venga, pero además necesitamos, oiga, claro, aquí estoy en Sudáfrica, aquí tengo invierno, aquí tengo estaciones, entonces necesito wetsuits, necesito... Entonces empezó todo un movimiento y esta organización ha venido creciendo y desarrollan esta metodología que se llama Surf Therapy. Entonces, Surf Therapy, básicamente, que me ha fascinado esta metodología, es una metodología que lo que hace es trabajar salud mental a través del deporte. ¿Qué deporte? El surf. ¿Por qué? Porque es que yo nunca voy a decir que soy surfista. Me he parado un par de veces, puedo decir eso, pero lo he intentado. Al momento de intentarlo, uno empieza a entender esa conexión que hay. ¿Por qué? Porque uno sale en su tabla, sale haciendo su brazada y de un momento a otro el mar se calma y uno necesita olas. Pero en ese momento que el mar se calma, uno se sienta en su tabla y empieza a mirar el horizonte buscando lo obvio, olas, porque empieza uno a entender cómo es el movimiento de las olas.
Pero entonces Soft Therapy dice, eso le va a pasar a cualquier persona que esté sentada en una tabla. Y si eso lo cruzo con mindfulness, Mindfulness, empiezo a meditación. si empiezo a entender dónde estoy, o sea, por qué estoy, cuál es mi entorno, cómo lo vivo en ese momento, porque es que estoy viviendo el entorno. Entonces viene todo un tema de mindfulness, viene un tema de respiración. ¿Sí? ¿Cómo empiezo yo a controlarme? Porque tengo la ansiedad de tomar la ola, pero si estoy muy ansioso, puede que la pierda, porque voy muy rápido, porque voy muy Ujú. lento, porque la estoy esperando mal, porque no estoy concentrado. Entonces, por eso digo, esta metodología a mí me fascina porque tiene una cantidad de elementos que además ellos empiezan a ver el tema de salud mental muy fuerte, porque es que salud mental además depende de muchos otros aspectos, porque no es solamente respiración y mindfulness, el salud mental también tiene que ver en dónde vivo yo, cómo vivo yo. Entonces el salud mental ¿Cómo empieza cuido mi también a entorno? decirme, venga, ¿cuál es mi territorio? Y empiezo yo tengo que empezar por identificar y reconocer cuál es mi territorio. Estamos hablando del Chocó, un lugar donde hay un conflicto armado bastante fuerte. Entonces, yo cuando empiezo a identificar mi territorio también sé cuáles son mis zonas seguras, sé dónde puedo ir, dónde no puedo ir, sé con quién puedo estar, con quién no puedo estar, pero todo esto lo va trabajando la metodología en cada una de las sesiones. Entonces no es solamente el hacer el deporte. Por eso digo el deporte como herramienta para la transformación social, el deporte como parte de. Entonces, así es como empieza uno y digamos cosas tan básicas como listo. Cada sesión arranca con, con el círculo de cómo estamos. Se llama el pedacito de la sesión. ¿Cómo estamos? ¿Qué estoy trayendo yo hoy a la sesión? Porque cada uno viene con una maleta, ¿no? Y la maleta viene cargada, viene a veces cargada de emociones buenas, a veces viene cargada de situaciones de casa, de problemas, de cosas. Entonces, listo, llegas, pero tenemos que dejar todos la maleta. Entonces, ¿cómo estoy llegando? Si alguien llega bien, bien, si alguien llega mal, entre todos, ¿cómo lo llevamos? Pero entonces eso también ayuda a exteriorizar mucho, que viene muy relacionado con ese concepto de salud mental. Entonces, ahorita, el reto que tenemos nosotros no son dos metodologías separadas. Queremos que sea una Una que metodología. Entonces ahí estamos trabajando de la mano con Thomas Carter para que con la Universidad de Brighton podamos sacar una que se llama Sports Therapy. Así ya tenemos el nombre, no tenemos la metodología, tenemos el nombre. Pero Gancho, aquí además porque probablemente hay muchas personas que nos están escuchando y dicen, claro, hay retos, hay cosas, yo lo escucho y digo, ay, o sea, qué rico eso que se está logrando y como escuchar ese entusiasmo, pero quiero como ir un poquito más hacia usted. ¿Qué hay ahí que le despertó y que hace que usted se sostenga? Porque no es fácil, o sea, usted dice, o sea, estoy con mi trabajo, con la óptica y hago este espacio, además es papá y, o sea, hay muchos roles. ¿Qué es lo que hace en esto que está haciendo que usted lo mantenga vivo? O sea, que diga, no suelto la toalla, aquí me quedo y esto tengo que hacerlo. Pues porque al comienzo había una pasión por el rugby, pero pues una cosa es jugar rugby y otra cosa es esto que es con el rugby, pero no es haciendo rugby. Uy, no sé, son muchas posibles caminos de respuesta. Está el reto, porque es un reto. Es un reto. Para mí el Chocó es un reto. La cultura, las personas son un reto, porque a veces uno dice, esto es facilísimo. Y cuando empieza a hablar con el uno y con el otro, o sea, desde venga, me siento con el alcalde y le presento y después, pum, me cambian el alcalde, pum, todo se cayó porque ahora es el otro partido el que está ahí y el otro partido no quería el partido anterior, entonces el proyecto se fue para el carajo porque hicimos 2 videos con el otro. No, bueno, todo empieza a moverse, pero entonces empieza a ser un reto. Entonces mi reto ahora es, ¿cómo logro que esto sea sostenible? Y eso es un reto que tenemos nosotros como fundación y es, nosotros tenemos muy claro que debemos tener una estrategia de salida. Es decir, yo como fundación
No puedo estar siempre ahí. ¿Por qué? Porque esto no se puede convertir en una cuestión eterna. Yo no puedo estar siempre O de ahí. dependencia. Claro, porque entonces empiezan a depender de que yo esté como fundación. Si yo, el día que yo no esté, ¿qué pasa? Entonces, yo debo poder salir y que el proyecto esté tan fuerte y tan bien consolidado que se mueva solo. Ya no como proyecto, sino ya como pasa en otras ciudades de Colombia, donde un grupo de personas se reúnen y dicen, quiero sacar mi equipo de rugby, y nos reunimos y jugamos rugby, y hay una liga y me inscribo en la liga, y tal, pero detrás hay personas, no está alguien diciendo, venga, necesitamos hacer esto, no, nada, queda. Un primer momento lo hicimos con la Liga de Surf del Chocó. Apoyamos la creación, apoyamos que hubiera clubes, con todos los problemas que puede haber. Esto es como pueblo pequeño, infierno grande. O sea, siempre va a haber alguien que no está de acuerdo, siempre va a haber alguien que habla mucho pero que no apoya. Hay gente que, o sea, hay muchas personas que siempre nos lo han dicho, es que ustedes están haciendo ricos con la fundación. Yo he trabajado de voluntario desde el 2018, yo no recibo un pago y ninguno recibimos, reciben pago las personas contratadas que son a quienes nos están apoyando como entrenadores en la fundación. El contador recibe pago, ¿sí? Las personas que tienen otro trabajo, pero para nosotros es ese reto. Entonces, pero es que los retos también van cambiando. Los retos no se quedan estáticos en el tiempo. Por ejemplo, el año pasado empezamos con otro reto. ¿Por qué? Porque nos llegó una convocatoria del gobierno de Canadá y dijimos, esto es de locos, esto es gigante. Nosotros, nosotros no somos nada. Y Skiaf nos dijo, si quieren nos presentamos juntos. O sea, ya no es ellos me apoyan, sino somos partners y nos vamos y nos metemos y ahí tenemos reuniones eternas y revisamos documentos, pero cada vez que estamos haciendo eso, cada reunión no es una cuestión de papeleo, sino es una cuestión de seguir soñando en cuál sería el siguiente paso. Entonces, algo que hablábamos con todo el equipo de Skiaf y de la fundación la última vez, la semana antepasada, fue, aún y si así no nos salga el apoyo por parte de la convocatoria en la que estamos, tenemos claro el norte de la fundación. O sea, ya sabemos, ya trabajamos con los menores, estamos trabajando con las juventudes, pero ahora tenemos que unir a los papás. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con los papás? Entonces, ahora empezamos a mirar otras cosas. Entonces, listo, ahora, ¿con quién me voy? Entonces, empezamos a trabajar con el ICBF, porque deben tener programas y podemos nutrirnos juntos. Es un apoyo. Yo solo necesito conseguir plata para poder pagar lo que yo sé que estoy haciendo. Y le digo, como le he dicho a muchas personas allá, usted solo déjeme entrar, no tiene que poner un peso. Yo estoy poniendo todo, porque ya conseguimos todo para que el proyecto ande. Queremos hacer un proyecto de investigación con la UTC. La UTC es la Universidad Tecnológica del Chocó. Entonces estamos hablando ahora uno con el otro. ¿Por qué? Porque la UTC tiene un programa de educación física y queremos poder compartir este conocimiento con las personas que se están formando. ¿Y eso qué nos da? Nos da sueños, sueños. Lo que lo mueve a uno son sueños. Y ahí, ¿cómo integra su ser diseñador? Y pues que los diseñadores son muy creativos y aquí lo escucho, es como diseñando soluciones, encontrándole respuestas a esos retos desde cómo pienso y cómo diseño algo que no es un producto físico, no es probablemente lo que aprendió en la universidad, pero sí toda esa, porque muchas personas damos muchos tumbos, ¿no? Vamos en una carrera, hacemos otra cosa, después hacemos otra, y llega un momento que decimos como, uy, esto no tiene nada que ver con lo que yo empecé, o sea, como un diseñador industrial está en una fundación y además gerente de una óptica, o sea, ¿de dónde está? O sea, se perdió la platica del diseño, pero escuchándolo es como lo está aplicando completo y de cierta manera todo lo que hacemos le suma a lo que vamos a hacer al futuro, ¿no? Sí, yo creo que, pues, el tema
El tema de una formación profesional le da a uno una estructura de pensamiento y empieza uno a pensar de cierta manera. En ingeniería se empieza a pensar uno en cierta manera, en diseño en cierta manera, en arquitectura en cierta manera. Y el diseño, pues sí, lo dijiste tal cual. O sea, para mí, cada convocatoria, cada que me dicen, tengo nuevos alcaldes en Vallasolano y en Nuquí, inmediatamente arranco, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo logro unirme con? Entonces, por ejemplo, fue muy bonito porque tanto en Vallasolano como en Nuquí, los secretarios de deporte, cuando me han recibido y cuando les cuento el rollo, empezamos a soñar juntos. Entonces empezamos a ver muchas opciones, sobre todo cuando uno dice, usted no ponga plata, yo pongo la plata, usted ayúdeme a traer la gente, a convocar, y entonces ahora armemos un festival. Entonces, ¿cómo armamos el festival juntos? Entonces, sí, todos los días estoy pensando en cómo generar soluciones ante ciertos retos, pero creo que eso lo hacemos todos. Lo que pasa es que cada cual lo hace de acuerdo a su estructura de pensamiento que viene ahí detrás. Yo soy mucho más, sí, efectivamente, me paro con un papel, un lápiz y hago una cantidad de monachos y hago mis mapas mentales y así me entiendo yo y así puedo contar la cuestión. Pero sí, estoy diseñando soluciones distintas. Aquí yo lo llamo de diseño de soluciones sociales. ¿Sí? Entonces está yendo hacia allá. Sí, no tengo un producto físico al final. No sé si necesito un producto físico. Estoy dando unas soluciones a unas necesidades específicas de unas poblaciones. Y ahí, en todo esto que usted dice de la salud mental, de lo que se logra con estos programas, de traer como el tema de valores, ¿ve usted que hay como una relación entre todo eso que aprende y lo que hace como líder en la organización? O sea, como que claramente lo que usted aprende como organización, líder en la organización y lo que sabe de contabilidad, de ventas, de estrategia, pues algo de aquí para allá lleva a la fundación, pero de lo que está aprendiendo de resolución de conflicto, de valores, de salud mental a través del deporte, ¿trae algo para el otro lado? O sea, ¿cómo une esos dos mundos que se pueden ver muy separados? ¿Cuál es el puente ahí entre los dos mundos? Yo creo que siempre va a permear algo de un lado hacia el otro. Siempre va a estar allí presente. Yo creo que lo que más, yo creo que una de esas grandes enseñanzas viene en torno al entender al otro, a la empatía. ¿Por qué? Porque es que lo primero que va a pasar, o lo primero que pasaba cuando recién entré a la fundación, es que uno es ajeno a que está tratando con una cultura diferente, así sea dentro del mismo país. Y uno cree que tanto indígenas como afros es lo mismo, en términos culturales. No, hablamos el mismo idioma, eso es lo único que yo necesito para poderme entender. Y eso nos empieza a llevar a, no, cada persona es única y cada persona tiene unas exigencias y necesidades específicas. Entonces, por ejemplo, para mí era muy fácil decir, listo, vamos a hacer un torneito de rugby el fin de semana. No, profe, no podemos hacerlo el fin de semana. Pero yo no entiendo por qué. Si todo el mundo juega los fines de semana. Porque es que los fines de semana, por ejemplo, los Emberas, los fines de semana nosotros nos vamos todos para la finca en la selva y todos tenemos que trabajar en la finca en la selva. Descansamos nuestras actividades urbanas y nos vamos a la selva, a nuestras fincas y tenemos que cultivar porque dependemos de lo que estamos haciendo ya. Entonces empieza uno, ay, ok, pues yo tengo que hacer eso. Empieza uno a entender ese tipo de pequeñas cositas. Empieza a entender unas situaciones a veces muy duras. Entonces, durante 2 horas yo estoy tratando de tener, aquí hay otras palabras que tenemos dentro de la fundación, algo que nuestra sesión debe caracterizarse por ser un espacio seguro. Aquí no le pasa nada
a ningún participante de la sesión. No debe pasarle nada. O sea, están en mi cuidado. Entonces empieza uno a ser protector de. Pero aquí viene lo duro. Se acaba la sesión e inmediatamente se acaba la sesión. A veces va pasando un papá o una mamá por ahí y ¡pum! Se suelta la grosería, se suelta el golpe a su hijo, se suelta esa violencia que uno no puede controlar. Ujú. Y hay lugares donde uno está que uno no puede tampoco decir nada, porque no es mi lugar y porque estoy en una zona de conflicto que va mucho más allá de lo que yo estoy entendiendo. Por eso es que también hablo de ese glaciar que está ahí, pero de ahí para abajo yo no entiendo qué está pasando ni con quién estoy hablando. Entonces, por eso es que el futuro va con las familias. ¿Cómo puedo empezar a trabajar poquito a poquito en las familias? Pero entonces, cuando uno empieza a entender que el mundo va mucho más allá y que tiene unas profundidades y unas capas y unos niveles, empieza uno a entender que así esté uno aquí en su relación de estoy en mi oficina, estoy trabajando con la óptica alemana, estoy con mi equipo de trabajo, tengo todos esos niveles también que tengo que entender, ¿sí? Y eso yo creo que para mí fue como, wow, claro, cuando hicimos la batería de riesgo psicosocial aquí en la empresa, qué es lo que mide, qué es lo que están viviendo los colaboradores, las colaboradoras de la empresa por fuera de la empresa. ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Cómo les está afectando todo eso? Porque eso que están, lo que hablábamos de la maleta, ¿con qué estoy llegando? ¿Qué Ujú. traigo yo ahí? Y todo viene en términos de salud mental. Entonces, de allá para acá traigo todo esto también porque son procesos lentos, ¿sí? Eh, Hay algunas organizaciones donde mucha gente está acostumbrada al garrote y les Mm. gusta ver el garrote. No es que no llegó temprano, pégale, hágale, muéstrelo. No, no, no. Entonces, eso siempre ha sido un Es punto como de traer discusión esa mirada social, pero al, social entendido desde lo humano, desde las relaciones, desde las interacciones, dentro de desde lo el escuchar organizacional que a está la con una organización. mentalidad también, obvio, pues aquí hay unos socios, aquí hay unas metas en términos económicos, hay unas utilidades que se están esperando, pero como yo sé que eso se puede cruzar, eso tiene que cruzarse porque yo no puedo ser solo plata en la vida, yo soy Ujú. relaciones, yo soy mucho más y yo creo que si está bien el equipo crece porque tiene que crecer, las ventas se cuidan solas, si yo estoy con un equipo que esté metido dentro de lo que está haciendo diariamente, entonces más o menos es por ahí que empieza como a permear hacia un lado y hacia el otro. Y, y ahí como ve, o sea, llevándolo como a ese propósito que lo moviliza tanto en la fundación y que la fundación como tal tiene un propósito muy grande, que es como acompañar, me corrige bien, aquí lo digo más en mis palabras, pero me imagino que el propósito de la fundación es como acompañar el desarrollo de no solo de los niños, sino impactar todo el sistema, sus familias, la sociedad, la cultura, a través del deporte, o sea, usar el deporte para eso. ¿Cuál es ese, como ese propósito de la fundación? Pues a ver, dentro de las muchas cosas con las que uno sueña, es que cada, cada beneficiario, cada menor de edad, al igual que cada padre que se haya relacionado con la fundación, se convierte en un multiplicador. Y aquí, si yo logro tener muchos multiplicadores, logro contagiar muchas personas de Ujú. esto mismo. Eso por un lado, y eso a lo que le podemos sumar es que por eso es que es tan importante para nosotros poder empezar a trabajar con otras organizaciones, así no tengan nada que ver con deporte. Por ejemplo, nosotros hacemos talleres de capacitación en la metodología del rugby por la paz, pero invitamos al que sea, invitamos al gestor cultural, invitamos al profe de danzas típicas, invitamos a las mamás que están con los centros de madres comunitarias.
¿Por qué? Porque cada cual desde su trabajo puede estar aplicando estas cositas, estas pequeñas cosas. Y bueno, Tomás, por ejemplo, Tomás desde el Reino Unido, él, pues muy inglés, él dice, pues, en 10 años nosotros ya no deberíamos estar. Y si estamos después de 10 años es porque no hicimos bien nuestro trabajo, porque se supone que ya con 10 años tengo casi que una generación que debía haber impactado y Ya, eso ya pasé. ya tiene que estar moviéndome el tema. Yo creo que nos podemos demorar un poquito más, pero sí, o sea, entre más lo hacemos, creo que vamos llegando a más y más y más. Entonces, poco a poco lo vamos logrando. Por ejemplo, surf en su momento lo dejamos solo. O sea, lo dejamos solo fue que nos dedicamos al rugby y surf creció y crecieron los clubes y los deportistas empezaron a crecer. Tanto así que Santi Valencia, cuando empezó la fundación por allá en el 2012, 13, tenía 13 años. Hoy en día es un hombre hecho y derecho y fue el instructor de surf de mi hija Sara. Sí, o sea, y ya él fue presidente de la liga, ya estuvo en Huntington Beach, California, en el juvenil de surf. eh, ya, ya cuando él llega al Chocó a una válida de surf, le piden autógrafos. Él en este momento vive del surf, entonces es surf turístico, entonces venden paquetes, entonces reciben extranjeros que llegan desde Medellín y los recogen en su lancha, los llevan, los suben, los bajan, los llevan a, a las mejores olas que hay en Cabo Corrientes, los llevan a paseos en la selva, los llevan a ver las ballenas, los llevan a hacer pesca artesanal, empiezan a convertirse y en ese momento es donde uno dice, lo logramos. ¿Sí? Cuando uno ve personas como Santi, uno dice, qué bien porque yo en él veo reflejado todo lo que estoy esperando que pase. Y algo que sabemos que es cuando vemos personas como Santi, como Dailin Tello era la hija de Tellín, si te acuerdas, hablamos de De Tellín, la tabla. el de la tabla, esta ya es la hija, y la hija ya se está graduando del colegio, y es una deportista, es una surfista increíble. Y lo bueno es que se empiezan a convertir en referentes dentro de la región. La gente los empieza a ver. Ujú. Y qué bueno que empiece a haber referentes desde el deporte. Mira, Desde mira, el creció, está haciendo lo que quiere, está viviendo, tiene un negocio, tiene un ingreso, es feliz haciendo lo que quiere y sigue haciéndolo. Entonces, cuando empiezas a tener referentes, es como una bolita de nieve, pero la estás acabando de voltar y está empezando a crecer. Y cada es día vas a como, tener más y no es más como y más. esa conversación de, ay, no sueñe con eso, que de eso no se vive, que eso le hace feliz ahorita, pero después se le pasa, sino es como acompañarlos también Claro, a que escuchen un poco esa pasión en la que salga y te den por lo menos la oportunidad. No claro. todos tienen que acabar Por siendo ejemplo, surfistas en California o alguna cosa, pero por lo menos creo que muchas personas no se dan ni siquiera la oportunidad de ver si sí o si no, sino que, ay, no, de una dicen no y ni siquiera lo intento, por lo menos tener el espacio, el lugar, el acompañamiento, la metodología para lograrlo es lo que ya da como una posibilidad y me lleva, está el rugby, está el surf, pues viene de una metodología del fútbol, que no sé si acá en Colombia también la aplican, que yo con hijos futbolistas pues digo, qué chévere sería aplicar un poquito estos valores en esos espacios. ¿Hay otros deportes? ¿Hay más espacios? ¿Hay más sí, posibilidades? hace 2 años pudimos, dentro de todas estas convocatorias, pudimos trabajar con la AFD, que es la Agencia Francesa para el Desarrollo, y trabajamos directamente con la alcaldía de Barranquilla. Eh, ¿Por qué? Porque el contacto, alguien había ya en Barranquilla que había jugado rugby. No en nuestro equipo, en otro equipo, en algún momento de la vida nos encontramos en la cancha uno contra el otro y después nos dijo, me gusta lo que están haciendo ustedes con el rugby, me gusta lo que están haciendo con Fundación, me gustaría que lo presentaran aquí en Barranquilla. Y logramos hacer un trabajo donde trabajamos rugby, pero Barranquilla tenía algo interesante, querían trabajar boxeo. Y lo que hicimos fue, agarramos esa metodología
profes vengan, los capacitamos y ahora, ¿cómo empezamos a modificar los ejercicios de Inglaterra que se volvieron en Colombia, que se volvieron en rugby, que ahora se vuelven en boxeo? O sea, podemos, y lo que por eso es que queremos que sea mucho más alto. Sports therapy puede ser cualquier deporte, porque lo que estamos buscando y lo que hemos visto es que cualquier deporte es esa herramienta para lograr esa transformación social, es esa herramienta para poder inculcar valores. O sea, yo, yo veo, yo veo a mi sobrinita Juanita y ella es gimnasta. A ella, esta mañana me pareció muy curioso porque esta mañana me dijeron, no, Juanita no quiso ir de paseo a Medellín porque dijo que perdió mucho tiempo al final del año con exámenes y demás, entrenándose para su siguiente nacional de gimnasia. Entonces, ella ya lo tiene en su cabeza, ella ya tiene una disciplina. Y lo que pasa es que sea cual sea la disciplina, lo que está generando es una estructura de compromiso. Está el yo con yo o el yo con mi equipo, porque no soy solo yo, dependen de mí, dependo de los otros. Y yo sé que si quiero seguir creciendo, tengo que seguir metiéndole. Entonces, cualquier deporte funciona. Y cuando lo bueno de que sean menores es que se les va a quedar y lo van a apropiar y les va a permear muchísimo más rápido en sus vidas. Y esto se va a proyectar luego más adelante. Ya la finalidad y ya para contestar, el propósito es ciudadanos del mundo, buenos ciudadanos del mundo, o sea, gente que pueda moverse. Wow, qué bonito, porque además resuena mucho con lo que queremos y es ser agentes de transformación, y el agente de transformación es el que conecta con eso que lo mueve, que lo apasiona, que le da energía y que además se atreve a estar al servicio de eso, a hacer lo que se necesita al respecto. Oncho, ya se nos está acabando el tiempo, ya estamos llegando al final de la hora, pero una pregunta, ¿hay algo que haga falta que le pregunte, que usted diga, mejor dicho, no va a dormir esta noche si no digo esto para cerrar la conversación de hoy? Pues no tiene nada que ver o tiene mucho que ver y es que yo creo que lo que más me impactó y lo que más me amarró a este amor por la fundación fue haber llegado al Chocó. Yo no creía lo que veía. Es una cosa del otro mundo. Y, y es una invitación, porque es que cuando uno se da cuenta, son muy pocas personas en Colombia que conocen el Chocó, Mm. que conocen la zona. Y simplemente como para apoyar un poquitico la idea, el Departamento de Estado de Estados Unidos dice, si usted va a viajar a Colombia, va a viajar al Chocó, no viaje al Chocó, pero si va a hacerlo, hay dos zonas que son seguras para que viaje. Vallasolano y Nuquí. Yo creo que ahí va a conocer uno una cosa que cuando uno llegue va a decir, yo por qué me había perdido de esto toda la vida. Entonces es una invitación abierta a que conozcan el lugar. Digamos, ahorita ya a mediados del próximo mes empiezan a llegar las ballenas, se van por ahí hasta principios de octubre. La vida de la selva, del mar, de la playa es una cosa muy loca, o sea, es algo que uno no ve y no cree, y ahí también empieza uno a entender por qué la cultura es como es. Entonces, es muy bonito, es esa la invitación. Gracias. Y otra es, ¿usted qué le diría a las personas que nos están escuchando que dicen, ah, yo quiero hacer algo, tal vez tengo un hobby, tal vez tengo ese rugby que usted tuvo, pero no sé qué hacer y cómo generar un impacto en la vida? ¿Usted por dónde les diría en mi entorno, en mi vida, en mi familia? No tiene que ser, pues ustedes ya están yendo a cambiar pues comunidades enteras, empoderando, encontrando líderes, dándoles herramientas a los jóvenes, pero usted, ¿qué le diría a esas personas como consejo? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que lo primero es
Es que el primer gran obstáculo con el que uno se encuentra es uno mismo, porque uno es el que se pone todas las trabas y todos los peros para poder hacer. No, es que lo que a mí me gusta es muy pequeño. Lo que a mí me gusta no, no le gusta a todo el mundo. Lo que a mí me gusta, yo no le veo que vaya a tener tanto impacto. Si esas preguntas, si esos obstáculos hubieran surgido al principio con, pues que el rugby es de fuera, casi nadie lo juega, casi nadie lo entiende, yo para qué me voy a poner a hablar de eso. No, no hay cosa pequeña, no hay cosa pequeña. Un grupo de pelados llegó un día y me dijo, Gonzo, queremos, viendo su fundación, nosotros queremos poder hacer algo para ellos, pero nuestro cuento es la parte gráfica y nosotros hacemos stickers para pegatinas. ¿Qué podemos hacer? Entonces nos sentamos, hicimos un tallercito y, y el tallercito terminó en, podemos hacer unos talleres donde cada uno de los pequeños clubes y grupos en el Chocó generen sus propios stickers y generen un ingreso como emprendimientos. Entonces está el club de surf de Bamba Surf. Entonces, pero los clubes siempre necesitan plata. ¿Para qué? Para comprar tablas, para comprar cera, para comprar lo que sea. Pero, bueno, pero yo puedo diseñar un sticker y lo puedo mandar a hacer y cuando vengan los turistas les digo, cómpreme mi sticker y estoy generando un ingreso. Entonces, si me hubieran dicho hacer un sticker no vale mucho o que yo dibuje y dibuje bonito no vale mucho, no, todo vale. Ahora tenemos es que encontrarle el cómo lo unimos a muchas otras cosas. Es cómo generamos esas redes, cómo tendemos esos puentes, cómo logramos esas conexiones. Pero es solo botarle un poquitico de cabeza. A veces uno necesita una ayudita para pensar en cómo puede ser. En salir de la propia cabeza para que alguien más lo Sí. impulse. Y por último, bueno, los que están escuchando, si dicen, oiga, qué chévere, ¿dónde pueden contactarlo? ¿Dónde pueden conocer más de la fundación? ¿Qué hay ahí afuera para, pues, si alguien dice, bueno, pues yo no sé rugby, yo no soy, pero quiero apoyar de alguna manera, o me inspiré y quiero charlar y que me cuenten porque tengo tal vez ese sueño y quiero ese empujoncito que dice, ¿dónde pueden contactarnos? Bueno, varias cosas. La primera, tenemos una página web, fundacionbuenpunto.org, ahí corridito. Si se puede después ahí en los créditos y demás, y los sumamos. Tenemos dos videitos bien interesantes. Hicimos un documental con Skiaf. Es un documental de 40 minutos, pero está el tráiler. Si les gusta el tráiler, después van a querer ver el documental, donde se cuenta toda la historia y van a conocer personas como Camilo, van a conocer Chambacú, van a conocer a Carolina, nuestra entrenadora, van a ver algunas de las cosas que vive la población, como los pescadores, bueno, todo eso. Entonces ese documental ahí lo pueden ver y pueden empaparse un poco. Hay otro documental que acaba de salir este año, lo sacamos, que es con respecto al surf. Y ahí entonces está Joshua y entonces hablamos de algo que es la escuela móvil de surf, donde vamos nosotros con una lancha a cada una de las comunidades y dictamos clases de surf, las dicta Santi Valencia. Entonces, ahí está. Y estamos armando ya para el próximo año, este año ya quedó copado, pero estamos armando para el próximo año algo que llamamos el volunturismo. Y invitamos personas donde armamos un paquete, donde hacemos trabajo con las comunidades desde la fundación como voluntarios, pero hacemos turismo también. Entonces, vemos ballenas, conocemos algunas cosas de la selva, vamos a algunas cascadas, y en ese volunturismo, pues nosotros como fundación ganamos para poder seguir apoyando estos programas y quienes van con nosotros van tranquilos porque ya me dicen qué tengo que hacer, dónde tengo que hacer y voy a tener un barrido bastante interesante, al menos o de Vallasolano o de Nuquí, o si estamos de suerte de las dos, pero bueno, eso es. Entonces, ahí ahorita les dejamos esos links, esos enlaces. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Fundación Buen Punto de Corrido. Bueno, Goncho, muchísimas gracias por el tiempo, por el impacto que están logrando en la sociedad, porque todos estos niños están cambiando pues su mirada del mundo, están abriendo sus posibilidades
están conociendo de otros deportes, de otros valores, de otras culturas, y siento y sé que eso pues va generando como un impacto también en lo que puede pasar en zonas también que pueden estar teniendo tantos problemas ahorita. Entonces, muchísimas gracias si llegaron hasta aquí a escuchar este último episodio del podcast ADN Transformador. Compártenos qué opinas, compártelo con quienes creas que se puedan inspirar de lo que acabamos de hablar y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Gracias, Caro. Chao. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.